Pase bien para todos. Quiero compartir el texto del Evangelio del próximo domingo 16 de octubre y una reflexión muy corta, argumentado desde la palabra. En este Evangelio nosotros podemos encontrar respuestas muy interesantes. ¿Por qué Dios permite la injusticia? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Qué hacer nosotros frente a la maldad de muchos? ¿Cómo y de qué manera podemos hacer una buena oración? El Evangelio es tomado de el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre y sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. El Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Varios momentos de este Evangelio que es sumamente rico. Es un texto demasiado profundo. 5 momentos del Evangelio del día de hoy. Primero, un contexto, luego la figura de la viuda, la figura del juez, la importancia de la oración y la conclusión. Primero, el contexto. ¿Qué sucedía? En tiempos de Jesús, Palestina, Israel, el pueblo hebreo estaba siendo sometido. Vivía una invasión, donde los invasores, los romanos, solo favorecían a unos pocos. Entonces había demasiada injusticia. Lo mismo va a pasar en tiempos cuando Lucas escribe el Evangelio. En Asia Menor, el emperador era Domiciano, el emperador romano, que él había mandado a hacer cantidad de esculturas para que todos sus súbditos entonces lo fueran a adorar. Pero los cristianos se negaron, y al ellos negarse comenzó una persecución demasiado fuerte. Tan fuerte la persecución que, bueno, el Evangelio de hoy, Lucas va a escribir sobre eso. Pedro, la primera carta de Pedro, también, que creo que en el capítulo 4, versículos 12 o 13, Pedro le dice a la comunidad, le dice: ustedes sepan soportar las injusticias, sepan soportar las pruebas de esta vida y alégrense frente a la persecución. El Evangelio según San Juan también, cuando habla de la bestia, es Domiciano, ¿no? Cuando ya vamos a llegar al curso bíblico, que vamos a hablar del Apocalipsis, vamos a dedicarle un capítulo muy especial a toda la literatura jovánica. Entonces, Juan, también en el libro del Apocalipsis, por allá en el capítulo 6, versículo 9, dice también, es una oración que hace el agiógrafo: ¿hasta cuándo, Señor, tendremos que soportar tantas injusticias? ¿Cuándo nos vas a hacer justicia? Ese es el contexto en que Lucas escribe el texto. La figura de la viuda. ¿Quién es la viuda? La viuda, desde el Antiguo Testamento, o sea, siempre para el pueblo de Israel, las viudas, los huérfanos, tienen un afecto muy especial, porque son personas muy vulnerables. Diferente a lo que hemos meditado en los domingos anteriores, que sucede con el pobre y que sucede con los enfermitos, que se pensaba que era producto de un castigo divino. Totalmente ya desvirtuada esa teoría. Entonces las viudas y los huérfanos, tanto que el profeta Isaías en varios momentos va a decirlo, desde el capítulo 1. El capítulo 1 él dice: no me hagan testigo de sus malas conductas, busquen la justicia, defiendan a las viudas, la importancia de la viuda. Luego en el capítulo 10, el profeta Isaías también va a hacer un reclamo al pueblo, va a decir sus leyes inicuas que privan de los derechos a los desprotegidos y a las viudas.
Bueno, y así encontramos cantidad de textos en la Biblia. El Salmo 68 dice que Dios es defensor de las viudas. En el Eclesiástico, capítulo 35, dice que Dios escucha la oración y las súplicas de la viuda. Entonces, por eso la parábola es tan interesante, porque tenemos como ejemplo a una persona, a una viuda, que es el ser a la que Dios siempre escucha y en la que en el Antiguo Testamento se le da una predilección especial. Esa es la viuda. Ya vamos a ver lo que pide la viuda, tan interesante la manera en que lo pide, pero cuando lleguemos al momento de la oración. Ahora la figura del juez. ¿Qué nos dice del juez? En tiempos de Jesús había algo, bueno, vayamos atrasito, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, que habla de los buenos gobernantes, de los administradores de justicia, dicen que esas personas deben ser defensores, ya estamos hablando de otra cultura, deben ser defensores de los pobres y de las viudas, de los débiles. Eso es lo que tiene que hacer un juez. También en el Salmo 72, que es como la descripción del soberano ideal. ¿Cuál es el soberano ideal? El que hace justicia a los humildes, el que hace justicia a las viudas y que le teme a Dios. Esa es la figura del juez. También este juez al parecer no conocía ni el Código de Hammurabi, ni el Salmo 72, ni otra cantidad de textos, porque nos dice la parábola que este hombre ni temía a Dios, ni le importaban los hombres. Pero este juez entra en un diálogo con sí mismo, que se va a decir, bueno, si no le hago a esta señora tan inoportuna, va a seguir molestándome. Veamos, ya vimos el contexto, la viuda, el juez, ahora la importancia que tiene la oración. ¿Cuál es el riesgo que nosotros tenemos, que es el mismo que había en tiempos de Jesús, en tiempo del profeta Isaías, en tiempo de Juan, frente a la maldad, frente a la injusticia? Es el ojo por ojo, el diente por diente. Cuando vemos situaciones de maldad, cuando somos víctimas de violencia, de grosería, de insultos, a veces esa reacción primaria es responder también a la violencia, pues con violencia. ¿Yo cómo respondo frente a la grosería? Con grosería. O frente al insulto, también con un insulto. Y eso no es cristiano. Es lo que el Señor hoy nos está enseñando en el texto. No devolver el mal por mal. De hecho, cuando Él dice, oren en el Evangelio, cuando Él dice que se me perdió, que oraba siempre y sin desfallecer, la palabra que se utiliza es... ¿Sí es ese el texto? Sí. La palabra que se utiliza es enkakein. Enkakein significa esa parte de la maldad, de que no caigan en la maldad, no sean malos. O sea, cuando habla sin desfallecer, enkakein, Él nos está diciendo no sean malos. Bueno, y la Biblia en muchos momentos nos habla de eso. Tesalonicenses en el capítulo 5 también dice, nunca devuelvan mal por mal. Lo va a repetir Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Dice el capítulo 12, nunca devuelvan mal por mal. El Señor también. Él decía, antes se les había enseñado ojo por ojo, diente por diente, ahora yo os digo. Y cambia radicalmente esa dinámica. La oración nos llena de Dios. La oración, que es ese contacto directo, que es entonces nosotros dejarnos llenar, y ojalá la oración de la Lección Divina, la oración del Santo Rosario, bueno, tantos tipos de oración que hay, que es donde yo entro en comunión y en contacto con Dios, que yo me llene de Dios, para que yo pueda cumplir el ideal divino, para que yo no haga mi voluntad, sino que haga la voluntad de Él. Es lo que insistentemente pedimos en la oración por excelencia del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Pero es que a veces nuestra oración está llena de peticiones para nuestros caprichos. Y eso no es así. La oración correcta es cuando yo puedo asumir lo que Dios quiere para mi vida. Cuando yo acepto
esa voluntad. En, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5 creo que es, ahí el agiógrafo hace un reclamo a Dios y le dice que por qué tanta injusticia, que hasta cuándo van a estar soportando tanta cosa, que Dios por qué se ha olvidado de él, casi que dice así el capítulo 5 del Apocalipsis. Y entonces, ¿qué es lo que hace el vidente? O más bien, lo que hace Dios con el vidente, lo lleva a lo alto para que entonces él pueda ver de la manera en que Dios nos ve. Y entonces vamos a comprender la realidad de una manera muy diferente. Y eso es lo que hace la oración. La oración nos permite a nosotros ver todas las circunstancias de la vida, todas las situaciones por adversas y difíciles que puedan parecer, como es la injusticia, como es la maldad, de una manera diferente, desde los ojos de Dios y no desde nuestra realidad meramente humana, que es totalmente limitada. Bueno, nos sigue hablando de la oración, pero esta oración de la viuda tiene algo particular. Ella no está pidiendo ningún milagro, ella no está pidiendo nada sobrenatural, ella no está pidiendo un favor especial, ella está pidiendo es lo correcto, ella está pidiendo es que se le haga justicia. Veamos la conclusión del texto. En la conclusión de este texto nosotros encontramos, estamos hablando de la justicia, 4 veces se repite la palabra justicia. Es muy importante. ¿Cómo estamos viendo nosotros la justicia? Con los nuestros, con los más allegados, con los cercanos. ¿Será que a veces favorecemos a unos pocos? ¿La justicia será que la estamos asumiendo, como nos dice la palabra, en favor de los desposeídos, de los vulnerables, de los pobres? ¿O será que en mi país, en Colombia, en este momento están en una reforma tributaria, donde a los más ricos se les va a pedir que paguen pues más impuestos? Y ustedes no imaginan la cantidad de gente pobre que está reclamando por eso. Cuánta injusticia frente a veces cuando se quiere hacer justicia, o peor aún, cuando pretendemos hacer justicia por nuestras manos. Ese no es el ideal cristiano. Bueno, nos sigue diciendo el texto que la oración, que es ese contacto con Dios, dejarnos llenar de Dios, entonces nosotros seamos como dice el profeta Isaías. Él dice en ese diálogo que tiene con Dios: mis pensamientos no son los de ustedes, mis caminos no son los de ustedes. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a descubrir cuáles son los caminos que Él tiene para cada uno de nosotros. Que en la oración que cada uno tenga. Personalmente yo tengo 2 oraciones que recomiendo. Realmente 3. Primero, la lección divina, que es la meditación de la palabra. Uno aprende demasiado en la lección divina y la oración nos tiene que transformar. Y para mí la lección divina, que es la meditación del texto, esto es parte de la lección. La meditación del texto nos debe ir convirtiéndonos, transformándonos, cambiándonos a cada uno de nosotros. Esa es la lección divina. Otra oración que yo recomiendo demasiado es el Santo Rosario. El Santo Rosario meditando, nosotros reflexionando en cada uno de los misterios cada día, cuánto nos podemos acercar a la persona de Cristo, cuánto nosotros por intermediación, por intercesión de la Santísima Virgen María, de nuestra Madre del Cielo, también cuánto nosotros no podemos crecer espiritualmente. Y otra tercera oración que es para todos. Normalmente la hacemos solo nosotros los sacerdotes, los seminaristas y los religiosos, que es la liturgia de las horas. En las mañanas las laudes, al mediodía el oficio de lectura, al caer la tarde las vísperas, en la noche las completas. A mí me encantan las completas, porque no por lo corticas, pero porque me sirve para hacer una reflexión y evaluación de todo lo que yo he hecho en el día. Y entonces yo aprovecho las completas, la oración de la noche, para sí mismo entonces programar el día siguiente. Desde la evaluación que yo hago del día que está terminando, viendo las cosas positivas, las cosas negativas, lo que tengo que mejorar, entonces proponerme el día siguiente lo que voy a hacer.
hagamos oración, seamos personas orantes nosotros, para que nosotros con una vida intensa de oración, como hoy nos pide el Señor, hagan oración sin desfallecer. Ya sabemos ese sin desfallecer, es entonces viviendo en Él, no pidiendo mis caprichos, sino cumpliendo su voluntad, viendo las cosas a la manera de Dios. Por eso es lo peligroso de esa fe milagrera, que muchas iglesias evangélicas, vuelvo a hablar de las iglesias evangélicas, no todas, ¿no? Que algunas iglesias evangélicas están promoviendo con esa mal llamada teología de la prosperidad, donde entonces la gente piensa que a fuerza de oración van a encontrar prosperidad, van a encontrar dinero, van a encontrar milagros. No, la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es nosotros vivir en Cristo, es tener un estilo de vida. Nos lo enseñó el Papa Benedicto XVI. Ser cristiano es dar testimonio, es la manera en que yo vivo. Eso es lo que me hace a mí cristiano, como yo trato a las demás personas, como yo favorezco a los desprotegidos, como yo trabajo por los pobres. Eso es lo que me hace a mí cristiano. Pero estar yo en un culto, dándole el diezmo a un pastor, enriqueciéndolos a ellos, para que entonces yo pueda conseguir un milagro que jamás va a llegar, o pidiendo la prosperidad o el dinero, que solo quien va a recibir dinero realmente es el pastor. Por favor. Entonces, que este evangelio de la viuda y del juez injusto nos sirva a todos nosotros para tener una oración más centrada y más concreta en la persona de Cristo, y que también sea una exhortación para que cada uno de nosotros sea una persona más justa, con la mirada de Dios y no con la mirada de nosotros los hombres. Nos vemos la próxima semana para compartir el evangelio de ese domingo, del evangelio de la próxima semana. Bendiciones para todos. Chao.